En este video, dados dos vectores, calcularemos la proyección escalar de uno de ellos sobre el otro y calcularemos también los vectores proyección y componente ortogonal. Los segmentos auxiliares PP' y QQ' son perpendiculares a la recta R y determinan sobre la misma el vector proyección P'Q' del vector PQ sobre esta recta. Considerando dos vectores no nulos, U y B, la proyección escalar de B sobre la dirección de U es la sombra generada cuando proyectamos B ortogonalmente sobre U. La tenemos aquí, P mayor que 0, aquí P igual 0 y aquí P menor que 0. De igual modo, podemos proyectar U sobre la dirección de B. Es un número real, positivo, nulo o negativo, y el signo está asociado con la medida del ángulo entre B y U, φ. El valor absoluto de dicho número indica la longitud que tiene esta sombra. Para calcular la proyección escalar, consideramos el caso donde φ es un ángulo agudo. Obviamente, el resultado obtenido es válido para los casos donde φ es un ángulo recto u obtuso. Comenzamos por la definición geométrica del producto escalar, sabiendo que el mismo es igual al producto entre las normas de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman. Por razones trigonométricas básicas, sabemos que el coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente, la proyección P escalar, dividido la hipotenusa, que es la norma del vector B. De aquí despejamos dicha proyección escalar, que queda igual al producto entre la norma del vector B y el coseno del ángulo φ. En el tercer paso reemplazamos la expresión 2 en la expresión 1, es decir, venimos a la expresión 1, sacamos norma de B por coseno de φ y en su lugar ponemos P. Obtenemos entonces que el producto escalar U por B es igual a la norma del vector U por la proyección escalar. Entonces, la proyección escalar de B sobre el vector U es el cociente entre el producto escalar de ambos vectores y la norma del vector sobre el cual se proyecta, U en este caso. Observamos en esta fórmula que, como U y B son vectores no nulos, obviamente la norma del vector U es un número positivo y por lo tanto el signo que tenga la proyección P dependerá del signo que tenga el producto escalar U por B, el cual a su vez depende del ángulo φ. Porque producto escalar, producto de la norma de U por la norma de B por coseno de φ. Estos dos números necesariamente son positivos y el coseno de φ puede tener, si φ es agudo, signo positivo, puesto que se encuentra entre los valores 0 y 1. En ese caso, la proyección escalar es un número positivo. Si φ vale 90 grados, el coseno de 90 vale 0, la proyección escalar vale 0. Y si φ es obtuso, el coseno se encuentra entre menos 1 y 0, es decir, es un número negativo, y la proyección escalar tiene signo negativo. Aquí presentamos dos vectores U y B, cuyas coordenadas vemos aquí en pantalla, y calculamos la proyección
escalar de B sobre U. Es esta sombra que se observa aquí, el segmento OA. De acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, dicha proyección escalar es el cociente entre el producto escalar U por B dividido la norma de U. El vector U tiene componentes 4 y 3. La norma de dicho vector es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrada de 16 más 9, que es igual a la raíz cuadrada de 25, que da 5. El producto escalar U por B es 4 por 1 más 3 por 5. 4 por 1, 4, más 3 por 5, 15. 4 más 15 da 19, dividido 5, 3.8, proyección escalar positiva. Ángulo entre los vectores, agudo. En el siguiente ejemplo, los vectores U y B son ortogonales, es decir, están formando un ángulo recto de 90 grados. El producto escalar entre ambos, 4 por menos 1 más 1 por 4, menos 4 más 4 da 0, dividido 4.12, que es la norma del vector U, evidentemente da 0. Es decir, la proyección escalar vale 0 cuando los vectores son ortogonales entre sí, formando, insistimos, un ángulo de 90 grados. Presentamos el último caso. El ángulo alfa ahora es obtuso, es decir, está entre 90 y 180 grados. Esta sombra, el segmento OA como siempre, es la proyección escalar de B sobre la dirección de U, y en este caso efectivamente es un número negativo. De nuevo, la norma de U en este caso vale 5, valor que hemos mantenido fijo. El producto escalar ahora se da entre el vector fijo U, que es 4, 3, y el vector B, que ahora vale menos 5, 5. Realizamos dicho producto escalar, 4 por menos 5, menos 20, más 3 por 5, 15, menos 20 más 15 da menos 5, dividido 5 da menos 1. Proyección escalar negativa, ángulo que forman los vectores obtuso. Presentamos ahora el vector proyección de B sobre la dirección de U. También podríamos haber presentado en esta lámina el vector proyección de U sobre la dirección de B. ¿Cuáles son las características de este vector? La dirección del vector proyección es paralela a la dirección del vector U y coincidente con dicha dirección. El sentido del vector P es el signo de la proyección escalar. Y el módulo del vector proyección o norma es igual al valor absoluto de la proyección escalar. La proyección escalar indica el sentido y la norma del vector proyección. Aquí deducimos la fórmula de cálculo del vector proyección. Como dicho vector es paralelo al vector U, entonces lo es también al versor U. Por lo tanto, decimos que el vector proyección es igual al producto del escalar lambda por el versor U. De proyección escalar deducimos que ese número real lambda es igual a la proyección escalar y por lo tanto es igual al producto escalar U por B dividido la norma de U. La definición de versor dice que el versor U es igual a 1 sobre la norma por el vector. Entonces, reemplazando las expresiones 2 y 3 en la expresión 1, obtenemos que el vector proyección es igual al producto escalar U por B sobre la norma de U por el versor U, que no es otra cosa que 1 sobre dicha norma por el vector. Por lo tanto, simplemente hacemos aquí
norma de u por norma de u, queda norma de u al cuadrado. Entonces, el vector proyección es un múltiplo escalar del vector u, es decir, del vector sobre el cual proyectamos el otro vector b. Lo obtuvimos haciendo producto escalar de u por b dividido la norma del vector u elevada al cuadrado. Y todo este número real se multiplica por el vector u. Siguiendo con el ejemplo anterior de los vectores u, 4, 3 y b, menos 5, 5, aquí tenemos el vector proyección que aparece en pantalla. El producto escalar entre u y b sabíamos que daba menos 5. La norma del vector u es 5, al cuadrado da 25. Toda esta fracción menos 5 25avos es igual a menos un quinto. Menos un quinto por 4 da menos 0,8 y menos un quinto por 3 da menos 0,6. Aquí presentamos un caso en que siendo los vectores u y b ortogonales entre sí, el vector proyección efectivamente es el vector nulo, puesto que el producto escalar entre u y b, siendo ambos vectores ortogonales, da 0. Por lo tanto, todo este cociente queda 0 y el escalar 0 multiplicado por cualquier vector da efectivamente el vector nulo. Y por último, un ejemplo donde el vector proyección, además de tener la misma dirección que el vector u, tiene el mismo sentido, puesto que el ángulo que están formando u y b es agudo. Por último, presentamos al vector q, componente ortogonal. Es el vector proyección del vector b sobre una dirección ortogonal a la dirección del vector u. Por lo tanto, el vector q también es ortogonal al vector proyección. Aquí tenemos expresado con símbolo lo que acabamos de decir. Obtenemos un vector equivalente a q y aquí observamos que de acuerdo a la definición de suma vectorial entre vectores, P más Q es igual al vector B. Y por lo tanto, el vector componente ortogonal es igual al vector diferencia entre el vector B y el vector proyección P. Para un ángulo agudo entre los vectores U y B, presentamos aquí el vector componente ortogonal Q. Tenemos el vector proyección P, que en este caso particular tiene componentes 2.4 y 1.2, y el vector B, en este caso, es el 1,4. Basta restarle al 1,4 el 2.4, 1.2, y aparece este vector componente ortogonal Q que vemos en pantalla. En este caso, los vectores U y B son ortogonales, forman un ángulo de 90 grados, el vector proyección es el vector nulo y por lo tanto el vector componente ortogonal es igual al vector B. Menos 2, 3, vector componente ortogonal, y observamos aquí también vector B menos 2, 3. Por último, con el ejemplo ya visto anteriormente de los vectores U, coordenadas 4, 3, y B, coordenadas menos 5, 5, habíamos calculado que el vector proyección tenía estas componentes, que eran menos 4 quintos, menos 3 quintos, aquí expresada por GeoGebra con decimales. El vector componente ortogonal, nuevamente, es el vector diferencia entre el vector B y el vector proyección de B sobre la dirección de U, y realizando los cálculos al menos 5, 5 le restamos el menos 4 quintos, menos 3 quintos, y obtenemos este vector componente ortogonal que estamos viendo en pantalla.
En esta presentación vimos cómo se define y calcula la proyección escalar de un vector sobre la dirección de otro, cómo se define y calcula el vector proyección correspondiente y cómo se define y calcula la componente ortogonal. En el siguiente video comenzaremos el estudio del producto vectorial entre vectores.